Carmona es una localidad de la provincia de Sevilla, Andalucía, España. Se encuentra situada a una altitud de 235 metros sobre el nivel del mar y a 30 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. Fue en la antigüedad uno de los principales enclaves poblacionales del Bajo Guadalquivir. Carmona forma parte de la comarca de los Alcores. Los Alcores es una formación natural, una especie de pequeña cordillerita de forma triangular que se desarrolla de suroeste a noreste. En el vértice, que se sitúa en este extremo norte, está localizada Carmona, por lo tanto el emplazamiento más alto dentro de toda la comarca. Carmona es un yacimiento arqueológico excepcional y ello viene derivado de la propia localización, el emplazamiento excepcional en el que se sitúa en el reborde oriental de la zona norte de los Alcores y por lo tanto dominando lo que es un paso fundamental que luego en época romana se convertirá en el trazado de la Vía Augusta, la principal vía romana que atravesaba y conformaba lo que era la provincia romana de la Bética. Este mosaico se encontró en Carmona el año pasado, en 2008, durante unos trabajos de adecuación de calzada en una calle de Carmona. Forma parte de una pieza mucho más grande que ya fue localizada en el siglo pasado por la Sociedad Arqueológica de Carmona. Quiso la providencia que a finales de la década de los 70 se reunieran en Carmona una serie de personajes que fueron los que fundaron la Sociedad Arqueológica de Carmona en 1885. En 1880 llegó a Carmona el arqueólogo Jorge Bonsor en viaje de estudios. En esa misma fecha, Manuel Delgado Malvido también se incorporó a la restauración de la iglesia prioral de Santa María. También vino a Carmona el juez y gran numismático Álvaro Campaner, y todos ellos posibilitaron la creación de un ambiente cultural que tuvo una gran trascendencia en la Carmona de fines de siglo. A ella se sumaron también otros personajes de la erudición local, como fueron los hermanos Juan y Manuel Fernández López, el párroco de la Prioral de Santa María, Sebastián Gómez Muñiz, algunos propietarios también de Carmona, entre los que se cuenta, por ejemplo, José Pérez Casini o Antonio Calvo Casini, que era correspondiente de la Real Academia de la Historia. Todos ellos acudían a una tertulia, que es como normalmente surgen este tipo de sociedades, una reunión de amigos donde cambian impresiones, interesados por la historia y por la arqueología de su ciudad, en la botica de Juan Fernández López. A la botica de Juan Fernández López acudía también con cierta frecuencia un personaje muy interesante de Carmona, Luis Reyes Calabazo, un ya anciano recolector de plantas medicinales que nutría la farmacia de Fernández López, pero que también de vez en cuando deslizaba algunos cacharros, antigüedades que había encontrado en un sitio que solo él conocía. La Sociedad Arqueológica de Carmona es una de las sociedades más destacadas dentro de lo que fue el panorama del asociacionismo arqueológico de la Andalucía de los últimos decenios del siglo XIX. En ellos Jorge Bonsor y Juan Fernández López, quienes finalmente se asociaron y adquirieron estos terrenos y comenzaron a desarrollar trabajos de excavación. Juan Fernández López ya había también excavado en algún lugar de Carmona, puesto que estaba en contacto con otros anticuarios sevillanos que acudían regularmente a la ciudad, seguramente también a comprar antigüedades a nuestro amigo y querido amigo Calabazo, como eran, por ejemplo, Antonio María de Ariza, secretario de la Comisión de Monumentos, o el padre Francisco Mateos Gago, que formó una de las colecciones más importantes de aquellos tiempos en Sevilla. La Sociedad Arqueológica se crea en 1885 y tiene una proyección, al menos en el ámbito nacional español, de gran importancia. No hay que olvidar que en ese mismo año de 1885, uno de los principales anticuarios españoles, Juan de Dios de la Rade Delgado, que a la sazón era conservador del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, publicará una monografía sobre la necrópolis de Carmona con los datos ofrecidos por Jorge Bonsor y muchos de sus planos de esas tumbas, en las que, como digo, ofrece ya una proyección a nivel nacional de bastante importancia. En el mismo año en el que también se inauguró, digamos, oficialmente
la necrópolis romana de Carmona en un acto que se hizo coincidir, lógicamente, y al cual se le invitaron a las principales autoridades científicas del momento, de las Reales Academias de San Fernando, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia de la Historia, de la Comisión de Monumentos, etc., en un acto inaugural que se celebró en la ciudad de Carmona. Destaca sobre el resto de sociedades arqueológicas españolas porque se crea un museo, es decir, que las colecciones, ya no solamente las colecciones extraídas de las excavaciones en la necrópolis, sino que incluso también colecciones arqueológicas extraídas y obtenidas en lo que eran las prospecciones del propio Bonsor y de los miembros de la sociedad en otros yacimientos del entorno, Alcolea, de Canama, por ejemplo, conocemos un excepcional altar votivo decorado con bucráneos y guirnaldas, que también fue recogido por miembros de la Sociedad para el Museo de Carmona. Como digo, la creación de ese museo como una institución de protección de ese patrimonio arqueológico mueble. De hecho, el éxito de esa fórmula solamente se puede observar en que se nos ha llegado hasta la actualidad y las piezas que existían en los fondos de ese museo pues se han conservado perfectamente a pesar del paso del tiempo. Ya digo que es un elemento que destaca, que sobresale y que dignifica la labor de esta Sociedad Arqueológica de Carmona frente a otras muchas que por aquellos años se pueden constatar en lo que es el territorio español. La figura de Bonsor es fundamental en la arqueología de Carmona, en la arqueología de Sevilla, en la arqueología de Andalucía y en la arqueología de Europa. La actividad arqueológica de Jorge Bonsor en los últimos decenios del siglo XIX se comprende perfectamente en ese contexto en el que las actividades particulares, bien de forma individual o sobre todo en el marco de estas sociedades arqueológicas, tienen un destacado protagonismo. Sus métodos de trabajo, su rigurosidad en las excavaciones, sus prospecciones del territorio y el planteamiento de sus investigaciones arqueológicas hacen que lo cataloguemos como uno de los pioneros de la arqueología en España, sin lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que todas las excavaciones que hizo Jorge Bonsor se sufragaron por medios privados. Entonces no existían las subvenciones que tenemos hoy por comunes que subvencionan y sufragan todas las actividades arqueológicas que se realizan. Por este motivo, Jorge Bonsor se vio abocado a vender algunas de las piezas arqueológicas que iba descubriendo aquí en la comarca de los Alcores. El destino de estas piezas, el fundamental, fue ornar las paredes del museo que estaba construyendo Archer Milton Huntington en Nueva York, el Museo de la Hispanic Society of America, donde podemos ver piezas como las que tengo yo a mi lado. El Estado no financiaba absolutamente ninguna de estas actividades y por lo tanto los arqueólogos se veían obligados a pagar de su propio dinero esas excavaciones y no solo las excavaciones, sino el mantenimiento de los objetos que sacaban de ellas y las publicaciones. En este sentido, es comprensible, por lo tanto, ya que también el Estado y la legislación lo permitía, que se produjeran ventas de objetos arqueológicos para poder acometer nuevas investigaciones. Hay distintas maneras y formas de hacer esto, evidentemente, pero desde luego a Jorge Bonsor no se le puede achacar en ningún caso que fuera un expoliador del patrimonio. Su interés es absolutamente científico y siempre ha presidido este espíritu en todas sus excavaciones o empresas arqueológicas. Desarrolla pues una serie de líneas de investigación que son pues las más importantes dentro de lo que es la arqueología, al menos la arqueología protohistórica y sobre todo la arqueología hispano-romana del sur peninsular. Si bien cuando entramos en el mundo de los museos hechos por Jorge Bonsor, por ejemplo aquí en el Castillo de Mairena, encontramos que la ordenación de las piezas puede resultar un tanto caótica o quizás podamos pensar que pueda deberse a parámetros estéticos la ordenación de las mismas. Sin embargo, si nos paramos a observar una de las vitrinas como la que tengo yo aquí a mi lado, podemos ver cómo esta ordenación se reduce simplemente a un criterio tipológico. Aquí en esta vitrina tenemos un claro ejemplo de ordenación tipológica, es decir, vemos como en cada uno de los cartones donde él expone las distintas piezas que encontró en la excavación de Acebuchal, va situando todas aquellas que tienen la misma forma, las va situando en cada uno de los cartones. En este claro ejemplo vemos las puntas de flecha, cómo se sitúan todas juntas y se distinguen de otro tipo de piezas que va ordenando en cartones que están sucesivos a este.
Dos son los ámbitos en los que destaca la actividad arqueológica de Bonsor a lo largo de su vida. Por un lado, evidentemente la excavación y el estudio, aunque no llegará a publicarse ese estudio hasta 1932, tras la muerte del arqueólogo, que muere en 1930. Como digo, la excavación y el estudio de la necrópolis de Carmona, el mundo funerario y, por otro lado, también otro ámbito en el que Bonsor destaca en los estudios de arqueología es el estudio de las alfarerías, el estudio de las ánforas, de las producciones anfóricas, de todo ese ámbito del medio y bajo Guadalquivir en relación a lo que eran los envases y la comercialización del aceite bético en la época imperial. Jorge Bonsor no solo se limitaba a clasificar científicamente las piezas en vitrina, sino que también incluía rasgos didácticos en su exposición, como por ejemplo hace con la reconstrucción de algunas piezas a partir de algunos fragmentos que encontraba en sus trabajos arqueológicos. En un principio, en el Museo de la Necrópolis, que también fue sede de la Sociedad Arqueológica de Carmona, podíamos encontrar disposiciones museográficas como esta, que hoy en día se conserva en el castillo de Mairena del Alcor. Al morir, Juan Fernández López había dejado en su testamento una cláusula especialmente dedicada a su amigo Jorge Bonsor y al destino de la necrópolis de Carmona. En ella se fijaba que al cederle la mitad del proindiviso a Jorge Bonsor, este adquiría el compromiso de cederlo finalmente al Estado. En caso contrario, el proindiviso pasaría a los herederos de Juan Fernández López. Jorge Bonsor, animado por esta cláusula y por otra parte no cabe duda que el Estado cada vez más de peso económico que le supondría mantener la necrópolis de Carmona abierta al público, lo cierto es que en 1930, poco antes de su fallecimiento, formaliza ante el notario de Mairena del Alcor la cesión de la escritura en la que cede al Estado la necrópolis de Carmona. El Estado toma el testigo de la cesión de la necrópolis y lo primero que hace es amparar jurídicamente este conjunto. En 1931 se declara como monumento histórico-artístico de carácter nacional. Desde 1984 la Consejería de Cultura asume las competencias de la gestión de la necrópolis. Los conjuntos funerarios de la necrópolis no hay que olvidarlos, son los primeros en haberse excavado y haberse abierto a la visita pública en España a finales del siglo XIX, por lo tanto llevan más de 100 años de exposición a los cambios meteorológicos, al propio desgaste de la visita pública y necesitan un proceso de análisis, de diagnóstico de cuáles son los problemas de conservación que en la actualidad presentan y en ello es prácticamente a lo que dedicamos el 80% de nuestro trabajo. De hecho, en la actualidad estamos en la redacción de un plan de director para el conjunto que en definitiva tiende a devolver a la necrópolis su origen conceptual como museo de sitio, a devolver también una mayor capacidad de exposición de todos los ajuares, de todos los bienes muebles que actualmente tenemos almacenados y no tenemos espacio para poderlos exhibir, y sobre todo de cualificación de la necrópolis de Carmona entre los visitantes. La experiencia de la visita a la necrópolis de Carmona tiene que ser una experiencia gratificante para los visitantes, como nos consta que era cuando se inauguró en 1885.